Buenos días, yo soy José Luis Briceño Rodríguez, estudiante de primer semestre en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo, y voy a presentar mi proyecto final para la materia de anatomía, el cual consiste en presentar los músculos de los miembros tanto superiores como inferiores mediante un body paint. Comenzamos con nuestros músculos escapulohumerales, localizando al deltoides como nuestro músculo más superficial, el cual tendrá una inserción proximal en el tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula, para posteriormente tener su inserción distal en la tuberosidad deltoidea del húmero. En un plano más profundo tendremos al supraespinoso, que tendrá su inserción proximal en la fosa supraespinosa de la escápula y su inserción distal en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Después el infraespinoso, que tendrá su inserción proximal en la fosa infraespinosa de la escápula y su inserción en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. El redondo menor tendrá su inserción proximal en la porción media del borde lateral de la escápula y su inserción distal en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Después el supraescapular tendrá su inserción proximal en la fosa subescapular y su inserción distal en el tubérculo menor del húmero. Posteriormente pasamos a nuestra zona de brazo, donde anteriormente localizaremos nuestro bíceps braquial, que como su nombre lo indica, al ser un bíceps, tendrá dos cabezas, una larga y una corta. Nuestra cabeza larga se insertará en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, mientras que su cabeza corta tendrá una inserción proximal en la punta del proceso coracoides. Posteriormente, estos dos tendrán una inserción distal en la tuberosidad del radio y fase del antebrazo por medio de una aponeurosis bicipital. Por debajo del bíceps se localizará el coracobracoides, que tendrá una inserción proximal en la punta del proceso coracoides de la escápula
y tercio medial de la cara medial del húmero. De igual forma, por debajo del bíceps braquial se localizará el músculo braquial con inserción proximal de la mitad distal de la cara anterior del húmero y una inserción distal en el proceso coracoides y tuberosidad de la ulna. Pasando a una vista posterior, localizaremos nuestro tríceps braquial, el cual contará con 3 cabezas. La cabeza larga, que tendrá una inserción proximal en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, su cabeza lateral en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial, y su cabeza medial tendrá una inserción proximal en su cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. Su inserción distal será en el extremo proximal del olecranón de la ulna y fascia del antebrazo. Posteriormente pasamos a hablar del anconio, el cual tendrá una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero y una inserción distal en la cara lateral del olecranón y parte superior de la cara posterior de la ulna. Pasamos a hablar de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. En este caso hablaremos primero de la capa superficial, donde encontraremos el pronador redondo, donde tendrá una cabeza ulnar que tendrá una inserción proximal en el proceso coronoides y su cabeza humeral en el epicóndilo medial del húmero. Cabe destacar que la cabeza humeral de este pronador redondo compartirá una inserción proximal con el flexor radial del carpo, con el palmar largo y con la cabeza humeral del flexor ulnar del carpo. Ambas cabezas, tanto ulnar como humeral del pronador redondo, tendrán una inserción distal en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Pasamos con el plexo radial del carpo, del que ya se habló, que compartirá su inserción proximal con la cabeza humeral del pronador redondo y la cabeza humeral del flexor ulnar del carpo, pero su inserción distal será en la base del segundo metacarpiano. Pasamos a hablar del flexor ulnar del carpo, cuya cabeza humeral compartirá la misma inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y su cabeza ulnar en el olecranón y borde posterior de la ulna. Ambas cabezas tendrán una inserción distal en el pusiforme, en el gancho del ganchoso y en el quinto metacarpiano. Posteriormente pasamos a la capa intermedia, donde encontraremos el flexor superficial de los dedos, cuya cabeza húmero-ulnar tendrá una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y su cabeza radial en la mitad superior del borde anterior. Ambas cabezas compartirán una inserción distal en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. En la tercera capa, en la capa profunda, encontraremos lo que viene siendo el flexor profundo de los dedos, cuya parte medial y parte lateral tendrán una inserción proximal en los 3/4 proximales de la cara medial y anterior de la ulna y la membrana interósea. Pero la parte medial tendrá una inserción distal en las bases de las falanges distales de los dedos 4 y 5, mientras que en la parte lateral tendrán una inserción distal en la base de las falanges distales de los dedos 2 y 3. Pasando al flexor largo del pulgar, tendrá una inserción proximal en la cara anterior del radio y membrana interósea adyacente, mientras que su inserción distal será en la base de la falange distal del pulgar. Ya hablado de esto, pasamos con el pronador cuadrado, cuya inserción proximal será en el cuarto distal de la cara anterior de la ulna y su inserción distal en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Finalizando con el compartimento anterior del antebrazo, pasamos al compartimento posterior, donde su capa superficial encontraremos el braquiorradial. Este músculo tendrá una inserción proximal en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia lateral del húmero
y su inserción distal en la cara del extremo distal del radio, proximal al proceso estiloides. Después, el extensor radial largo del carpo tendrá una inserción proximal en la cresta supracondilia lateral del húmero y una inserción distal en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Luego, el extensor radial corto del carpo compartirá una inserción proximal con el extensor de los dedos en el extensor del dedo meñique, la cual será en el epicóndilo lateral del húmero, pero su inserción distal será en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano, y el extensor de los dedos, aunque comparte su inserción proximal con el extensor radial y corto del carpo, su inserción distal será en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales. En el extensor del dedo meñique tendrá una inserción distal en la expansión extensora del quinto dedo, y el último músculo de esta capa superficial será el extensor ulnar del carpo, cuya inserción proximal será en el epicóndilo lateral del húmero, borde posterior de la ulna por medio de una poneurosis compartida, y su inserción distal será en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Pasando a la capa profunda, nos encontraremos con el supinador, el cual tendrá una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colateral radial y ulnar en la fosa del supinador y cresta de la ulna. Su inserción distal será en las caras lateral, posterior y anterior del tercio proximal del radio. Como último, en esta capa profunda encontraremos el extensor del índice, el cual tendrá una inserción proximal en la cara posterior del tercio distal de la ulna y membrana interósea para tener una inserción distal en la expansión extensora del segundo dedo. En la capa profunda encontraremos 3 músculos emergentes, el cual el primero será el abductor largo del pulgar, con una inserción proximal en la cara posterior de las mitades proximales de la ulna, el radio y la membrana interósea, contando con una inserción distal en la base del primer metacarpiano. Después tendremos el extensor largo del pulgar, que tendrá una inserción proximal en la cara posterior del tercio medio de la ulna y membrana interósea, para después tener una inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Como último, encontraremos al extensor corto del pulgar con una inserción proximal en la cara posterior del tercio distal del radio y membrana interósea, incluyendo una inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Pasando a hablar de los músculos de la mano, estos los dividiremos en 3 grupos: tenares, músculos hipotenares y músculos cortos. En los músculos tenares nos encontraremos con el oponente del pulgar, que junto al aductor corto del pulgar y flexor del pulgar compartirán una inserción proximal en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. El oponente del pulgar contará con una inserción distal en el lado lateral del primer metacarpiano y servirá para oponer el pulgar tirando del primer metacarpiano medialmente hacia el centro de la palma y rotarlo medialmente. El aductor corto del pulgar ya se mencionó que comparte la misma inserción proximal con el oponente del pulgar, pero este tendrá una inserción distal en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar, pero cabe recalcar que esta inserción distal la compartirá con el flexor corto del pulgar, tanto su cabeza superficial como su cabeza profunda. La acción de este aductor corto es abducir el pulgar
y ayudar en su oposición. El flexor corto del pulgar ya se mencionó que ya comparte su inserción proximal con los músculos anteriormente mencionados y este nos ayudará en la flexión del pulgar. El aductor del pulgar se localiza en el compartimiento aductor de la mano y su cabeza oblicua tendrá una inserción proximal en la base del segundo y tercer metacarpiano, mientras su cabeza transversa en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. Ambas cabezas comparten una inserción distal en el lado medial de la base de las falanges proximal del pulgar. Este músculo lo que va a hacer es que va a aducir al pulgar hacia el borde lateral de la palma. Concluyendo con los músculos tenares, pasamos con los músculos hipotenares. Estos músculos forman una eminencia hipotenar en el lado medial de la palma. Mueven el dedo meñique. En este grupo de músculos encontraremos el aductor del dedo meñique, que se insertará proximalmente en el fusiforme para después tener una inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Este músculo va a abducir el quinto dedo y va a contribuir en la flexión de su falange proximal. El flexor corto del dedo meñique se inserta aproximadamente en el gancho del ganchoso, en el retináculo de los músculos flexores, y al igual que el abductor del meñique tendrá una inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo, pero este músculo flexiona a la falange proximal del quinto dedo. Como último músculo de este grupo tendremos al oponente del dedo meñique. Compartirá su inserción proximal con el flexor corto del dedo meñique en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores, pero su inserción distal será en el borde medial del quinto metacarpiano. Este va a tirar del quinto metacarpiano anteriormente y lo va a rotar para llevar al quinto dedo a su posición con el pulgar. Pasamos al tercer grupo, que son los músculos cortos de la mano, en donde encontraremos a los lumbricantes y los interóseos. Los lumbricantes se denominan así porque van a tener como un parecido con un gusano. En estos encontraremos 4 músculos delgados, de los cuales el primero y el segundo contarán con una inserción proximal en los tendones laterales del flexor profundo de los dedos, y el tercero y el cuarto en los 3 tendones mediales del flexor profundo de los dedos. Estos 4 músculos se insertarán distalmente en los lados laterales de las expansiones extensoras del segundo y quinto dedo. Estos 4 músculos flexionarán las articulaciones metacarpofalángicas y extenderán las articulaciones interfalángicas de los dedos del 2 al 5. Pasaremos con los músculos interóseos, que se van a dividir en músculos interóseos dorsales, los cuales se encontrarán entre los metacarpianos, y los músculos interóseos palmares, que estarán situados en las superficies palmares de los metacarpianos. Los 4 músculos interóseos dorsales se insertarán proximalmente en los lados adyacentes de 2 metacarpianos y se insertarán distalmente en la base de las falanges proximales y expansiones extensoras de los dedos del 2 al 4. Ayudarán aduciendo los dedos del 2 al 4 de la línea axial y se actúan junto a los lumbricales, flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las interfalángicas. Por otro lado, los 3 músculos interóseos palmares van a tener una inserción proximal en las caras palmares de los metacarpianos 2, 4 y 5 y una inserción distal en la base de las falanges proximales, expansiones extensoras de los dedos 2, 4 y 5, y lo que van a hacer es que van a aducir a los dedos
2, 4 y 5 hacia la línea axial y ayudarán a los lumbricales en la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión de las interfalángicas. Extensiones expansoras de los dedos 2 al 4. Comenzamos con los músculos de los miembros inferiores. Para ser más exactos, comenzaremos por los músculos mediales del muslo o aductores del muslo. Aquí tendremos el músculo aductor largo, que tendrá una inserción proximal en el cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis, y una inserción distal en el tercio medio de la línea áspera del fémur. La acción que va a hacer es que va a aducir el muslo. Después tendremos el aductor corto, que tendrá una inserción proximal en el cuerpo y rama inferior del pubis, y una inserción distal en la línea pectinea y la parte proximal de la línea áspera del fémur. La acción que realizará es que su principal acción será que va a aducir el muslo y en cierta medida lo va a flexionar. Luego tendremos el músculo aductor mayor, que tendrá una inserción proximal, por su porción aductora tendrá una inserción en la rama inferior del pubis, rama del isquion, y su porción isquiotibial tendrá una inserción en la tuberosidad isquiática, y su inserción distal, su porción aductora tendrá una inserción en la tuberosidad glútea y línea áspera, línea supracondilia media, y su porción isquiotibial la tendrá en el tubérculo del aductor. Este músculo va a aducir el muslo y su porción aductora también flexiona el muslo y su porción isquiotibial lo va a extender. Tendremos el músculo gracil, que tendrá una inserción proximal en el cuerpo y rama inferior del pubis, y su inserción distal será en la parte superior de la cara media de la tibia. Acción principal será aducir el muslo, flexionar la pierna y ayudar a rotarla medialmente. Tendremos también el obturador externo. Este tendrá una inserción proximal en los bordes del foramen obturado y membrana obturatriz, con una inserción distal en la fosa trocantera del fémur. Acción principal será rotar lateralmente el muslo, estabilizar la cabeza del fémur y el acetábulo. Pasamos a la región de los aductores y rotadores del muslo. Aquí tendremos el glúteo mayor. Este tendrá una inserción proximal en el ilion, posterior a la línea glútea posterior, cara dorsal del sacro y coxis. Su inserción distal, la mayoría de las fibras se van a insertar en el tacto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Algunas fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Su acción es que va a extender el muslo, especialmente desde la posición en flexión, y también va a contribuir en su rotación lateral, va a estabilizar el muslo y contribuye a levantarse desde la posición sentada. Pasamos con el glúteo medio. Este tendrá una inserción proximal en la cara externa del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior. Su inserción distal será en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. La acción principal es que va a aducir y rotar medialmente el muslo, manteniendo la pubis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso y se avanza el opuesto durante la fase de oscilación. Pasamos con el glúteo menor. Una inserción proximal será la cara externa del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior. La inserción distal será en la cara anterior del trocánter mayor del fémur, y la acción que va a realizar es que va a aducir y rotar medialmente el muslo, manteniendo la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso.
y se avanza el opuesto durante la fase de oscilación. Pasaremos con el músculo tensor de la fascia lata. Su inserción proximal será en la espina ilíaca anterior superior, parte anterior de la cresta ilíaca, y su inserción distal será en el tracto iliotibial que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. La acción que realiza es que va a aducir y rotar medialmente el muslo, manteniendo la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso y se avanza el opuesto durante la fase de oscilación. Después, el músculo peniforme tiene una inserción proximal en la cara anterior del sacro y ligamento sacrotuberoso. Su inserción distal será en el borde superior del trocánter mayor del fémur y su acción principal será rotar medialmente el muslo extendido y abduce el muslo flexionado. Estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. El músculo obturador interno tendrá una inserción proximal en la cara pélvica de la membrana obturatriz y huesos que la rodean. Su inserción distal será en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su acción principal será que va a rotar lateralmente el muslo extendido y abduce el muslo flexionado. Va a estabilizar la cabeza del fémur en el acetábulo. Gemelos superior e inferior. La inserción proximal del superior será en la espina isquiática y del inferior en la tuberosidad isquiática. Inserción distal será en la cara medial del trocánter mayor del fémur y la acción que va a realizar es que va a rotar lateralmente el muslo y aducen el muslo flexionado. Estabilizará la cabeza del fémur en el acetábulo. El muslo cuadrado femoral tendrá una inserción proximal en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y su inserción distal tendrá lugar en el tubérculo cuadrado en la cresta intertrocanteria del fémur y área inferior a esta. La acción que realizará es que va a rotar lateralmente el muslo y estabilizará la cabeza del fémur en el acetábulo. Pasamos con los músculos de la región posterior del muslo, donde encontraremos extensores de la cadera y flexores de la rodilla. Uno de estos músculos es el músculo semitendinoso, cuya inserción proximal será en la tuberosidad isquiática y la inserción distal en la cara medial de la parte superior de la tibia. La acción que va a realizar es que va a extender el muslo, flexionar la pierna y la rotan medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando el muslo o la pierna están flexionados, estos músculos pueden extender el tronco. El músculo semimembranoso tendrá una inserción proximal en la tuberosidad isquiática y una inserción distal en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. La inserción refleja forma del ligamento popliteo oblicuo y la acción que va a realizar es que va a extender el muslo, flexionar la pierna y la rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando el muslo o la pierna están flexionados, estos músculos pueden extender el tronco. El bíceps femoral, su cabeza larga, tendrá una inserción proximal en la tuberosidad isquiática y la cabeza corta en la línea áspera y línea subcondilia lateral del fémur. Su inserción distal será del lado lateral de la cabeza de la fíbula y el tendón estará dividido en este punto por el ligamento colateral fibular de la rodilla. La acción que va a realizar es que va a flexionar la pierna y la va a rotar lateralmente cuando la rodilla está flexionada. Pasamos con los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna. En la parte anterior tendremos el músculo tibial anterior, cuya inserción será en el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y membrana interósea será en la mitad superior de la cara lateral de la tibia y la membrana interósea. La inserción distal será en la cara medial e inferior La inserción distal será en las caras medial e inferior del cuneiforme medial
y base del primer metatarsiano. La acción que va a realizar es que va a flexionar el dorsal del pie a nivel del tobillo. El músculo extensor largo de los dedos tendrá una inserción proximal en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara medial del una proximal en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara medial del fibular y membrana interósea. La inserción distal será en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. La acción que va a realizar es que va a extender los 4 dedos laterales, flexión dorsal del pie a nivel del tobillo y ya. El extensor largo del dedo gordo, su inserción será en la parte media de la cara anterior del fibular y membrana interósea. Su inserción distal será en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo y la acción que va a realizar es extensión del dedo gordo, flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Músculo tercer fibural va a tener una inserción proximal en el tercio inferior de la cara anterior del fibular y membrana interósea. La inserción distal será en el dorso de la base del quinto metatarsiano. La acción que va a realizar es que va a flexionar el dorsal del pie a nivel del tobillo y ayudar en la elevación del pie. Compartimento lateral. Aquí nos encontraremos con el músculo fibular largo. La inserción proximal será en la cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral del fibular. Su inserción distal será en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Realizará la eversión del pie y una débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Y aquí vamos con un músculo fibular corto que tendrá una inserción proximal 2/3 inferiores a la cara lateral del fibular y una inserción distal en la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. La acción que va a realizar será la eversión del pie y una débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Pasamos con los músculos superficiales del compartimento posterior de la pierna. Comenzamos con el músculo gastrocnemio, cuya inserción proximal de su cabeza lateral es en la cabeza lateral del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial en la cara poplitea del fémur superior al cóndilo medial. Su inserción distal será en la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo y su acción será la flexión plantar del pie a nivel del tobillo cuando la rodilla está extendida y va a elevar el talón durante la marcha. Flexiona la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. El músculo sóleo tendrá su inserción proximal en la cara posterior de la cabeza de la fíbula y el cuarto superior de la cara posterior del mismo hueso, línea del sóleo y tercio medio del borde medial de la tibia, en el arco tendinoso que se extiende entre las inserciones óseas, y su inserción distal será la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. La acción principal será flexión plantar del pie a nivel del tobillo, independientemente de la posición de la rodilla. Va a estabilizar la pierna sobre el pie. Después, el músculo plantar tendrá una inserción proximal en el externo inferior de la línea supracondílea lateral del fémur, en el ligamento politeo oblicuo, y su inserción distal será la cara posterior del calcáneo mediante el tendón calcáneo. Su acción principal va a ayudar débilmente al gastrocnemio en la flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Pasamos con los músculos profundos del compartimento posterior de la pierna. Aquí tendremos al músculo popliteo,
que su inserción proximal será la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y el menisco lateral. Su inserción distal será la cara posterior de la tibia superior a la línea del sóleo y su acción principal será flexionar débilmente la rodilla y la desbloquea rotando el fémur 5 grados sobre la tibia. Rota medialmente la tibia del miembro sin apoyo. El flexor largo del dedo gordo tendrá una inserción proximal de 2/3 de la cara posterior de la fíbula y parte inferior de la membrana interósea. En su inserción distal será en la base de la falange distal del dedo gordo y su acción principal va a ser flexionar el dedo gordo en todas las articulaciones. Va también a tener una débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo y va a sostener el arco longitudinal medial del pie. El flexor largo de los dedos tiene una inserción proximal en la parte media de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo, y mediante un ancho tendón en la fíbula. Su inserción proximal será en la parte medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo y mediante un ancho tendón en la fíbula. Su inserción distal es en la base de las falanges distales de los 4 dedos laterales y su acción principal va a ser flexionar los 4 dedos laterales, flexión plantar al nivel del tobillo y va a sostener los arcos longitudinales del pie. Después vamos con el tibial posterior. Su inserción proximal será en la membrana interósea, en la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo y la cara posterior de la íbula. Su inserción distal será en la tuberosidad del navicular, cuneiformes, cuboides y sus tentáculos tali del calcáneo. Bases de los metatarsianos del 2 al 4 y su acción principal será flexión plantar del pie a nivel del tobillo e inversión del pie. Pasamos con los músculos de la primera y segunda capa de la planta del pie. En la primera capa podremos encontrar lo que es el músculo aductor del dedo gordo, cuya inserción proximal será del proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, el retináculo de los músculos flexores y en aponeurosis plantar, y su inserción distal será del lado medial de la base de la falange proximal al primer dedo. Su acción principal será aducir y flexionar el primer dedo. El músculo flexor corto de los dedos tendrá una inserción proximal en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo en la aponeurosis plantar, en los tabiques intramusculares, y su inserción distal será en ambos lados de las falanges medias de los 4 dedos laterales. Su acción principal será flexionar los 4 dedos laterales. Pasamos con el músculo abducción del dedo pequeño. Su inserción proximal será el proceso medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo en la aponeurosis plantar, tabiques intermusculares, y su inserción distal será del lado lateral de la base de la falange proximal del 5.º dedo. Su acción es que aduce y flexiona el dedo pequeño. ¿Por qué no es el pie así? En la segunda capa vamos a encontrar el cuadrado plantar, que tendrá una inserción proximal en la cara medial y borde lateral de la cara plantar del calcáneo, y su inserción distal será en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. Su acción principal es que va a ayudar al flexor largo de los dedos en la flexión de los 4 dedos laterales. Los músculos lumbricales tendrán una inserción proximal en los tendones del flexor largo de los dedos y su inserción distal será en la cara medial de la expansión de los 4 dedos laterales. Su acción principal va a flexionar las falanges proximales y va a extender las falanges
medias y distales de los 4 dedos laterales. Concluyendo con la segunda capa, pasamos a la tercera capa, donde encontraremos al músculo flexor corto del dedo gordo. Este tendrá una inserción proximal en las caras plantares del cuboides y el cuneiforme lateral. Su inserción distal será en ambos lados de la base de la falange proximal del primer dedo. Su acción va a ser que va a flexionar la falange proximal del primer dedo. El músculo aductor del dedo gordo, su inserción proximal de la cabeza oblicua será en las bases de los metatarsianos, del segundo al cuarto, y su cabeza transversal en los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, mientras su inserción distal será que los tendones de ambas cabezas se insertarán en el lado lateral de la base de la falange proximal del primer dedo. Su acción será que tradicionalmente este músculo va a aducir el primer dedo y ayudar a mantener el arco transverso del pie. El flexor corto del dedo pequeño tendrá una inserción proximal en la base del quinto metatarsiano y la inserción distal en la falange proximal del quinto dedo. Su acción principal es que flexiona la falange proximal del quinto dedo, ayudando así con su flexión. En la cuarta capa vamos a localizar los interóseos plantares, donde su inserción proximal será en la base y lados mediales de los metatarsianos del tercero al quinto. Su inserción distal será de los lados mediales de las bases de las falanges de los dedos del tercero al quinto. Su acción principal será aducir los dedos del segundo al cuarto y flexionar las articulaciones metatarsofalángicas. Los músculos plantares tendrán una inserción proximal en los lados adyacentes de los metatarsianos del primero al quinto, y su inserción distal será el primero lado medial de la falange proximal del segundo dedo. Segundo a cuarto serán los lados laterales de los dedos 2 al 4, y su acción principal será a la aducción de los dedos del segundo al cuarto dedo. Su acción principal será la abducción de los dedos del segundo al cuarto y la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas. Músculos del dorso del pie. En estos músculos vamos a encontrar el extensor corto de los dedos, que tendrá una inserción proximal en el calcáneo, en el ligamento talocalcáneo interóseo, cuerpo del retináculo inferior de los músculos extensores, y una inserción distal en los tendones del extensor largo de los 4 dedos mediales del segundo al cuarto, y su acción será que va a colaborar con el extensor largo de los dedos en la extensión de los 4 dedos mediales en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Después encontraremos el músculo extensor corto del dedo gordo, que tendrá una inserción proximal en común con el extensor corto de los dedos, y su inserción distal será en la cara dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. Su acción será que va a colaborar con el extensor largo del dedo gordo en la extensión del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Y así concluye mi proyecto final para la materia de anatomía. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado.